Hola, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este día. Qué maravilloso volvernos a encontrar. Qué bueno es poder compartir la palabra y vernos por este medio. Le doy las gracias a Dios porque nos permite utilizar estos medios para alcanzar a muchas personas. Gracias por mantenerte en sintonía, por cada semana estar con nosotros y esperamos que también invites a otro a conectarse, le pases un mensaje de texto, un WhatsApp, le hagas una llamada para que otros también puedan recibir la palabra de Dios. Invita a tu familia, a tus amigos, a que le hace el trabajo a tu vehículo, el que te hace los trabajos en la casa. Así que invita a muchas personas para que reciban esta palabra. No te quedes tú solo o sola con esa palabra, porque cada semana hay una palabra que bendice muchas vidas y ayuda a muchos a seguir adelante. Hoy estamos en el cuarto tema de una serie que iniciamos llamada Algo Más. Mis hijos estuvieron hablando la semana pasada, estuvo hablando mi hija Julia María, la semana antepasada Julia, en esta serie tan hermosa y tremenda. Hoy quiero hablarles sobre las metas. Porque cuando hay algo más es porque tenemos metas y todos nos hacemos metas. Y cuando alcanzamos esa meta, vamos más adelante para seguir alcanzando otra meta. Por ejemplo, en los estudios, la primaria, luego la secundaria, la universidad para tener una profesión, un posgrado, luego un trabajo, el matrimonio, y así nos vamos haciendo metas. Alcanzamos una y vamos alcanzando otras después que alcancemos esa. Y en esta serie que ya iniciamos, hemos hablado de diferentes hombres y mujeres que marcaron la diferencia en la historia de la Biblia. Moisés, Sansón, Esther. Y hoy quiero hablarle de un hombre. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Un hombre misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesia, un estratega y visionario, un líder influyente. Sin embargo, sobre todo eso fue alguien en todo que amó a Cristo sobre todas las cosas. Ya saben a quién me refiero. Al apóstol Pablo, un perseguidor convertido en defensor de la fe. Fue usado por Dios para escribir 13 libros del Nuevo Testamento y llevar el evangelio a multitudes. Se ha escrito mucho sobre él. Resumir su vida sería un gran reto. Sin embargo, vamos a ver a continuación algunas cosas importantes que tenemos que conocer de él. Primero vamos a hablar sobre dónde nació. Y yo les hablaba de Moisés, dónde nació. Y Pablo nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, que hoy es la actual Turquía, de una familia judía. Fue un ciudadano romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Su nombre, Pablo, significa pequeño. Pudiera indicar que fue pequeño de estatura desde que nació. Y en el siglo II alguien escribió sobre él y escribió diciendo: un hombre pequeño, con su cuerpo en buen estado, lleno de cordialidad. Su nombre hebreo era Saulo. Pablo probablemente estudió en la universidad de mayor prestigio, de mayor reputación de la época, ubicada en su ciudad natal, y luego fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Pero sucede algo. Después del Pentecostés, la influencia del cristianismo empezaba a extenderse por toda Jerusalén. El poderoso testimonio de Esteban, otros creyentes, que tuvo impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Esto despertó una gran persecución contra la iglesia, en la cual Pablo participó. Lucas lo relata en el libro de los Hechos y dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los acechaba en la cárcel. Él tenía un gran celo por la ley, por perseverar la pureza del judaísmo, y lo convirtieron en enemigos del cristianismo. Pero podemos aprender algunas cosas de esto, de Pablo, eso que él perseguía a la iglesia. Y es que nuestros planes no son los mismos planes de Dios.
Muchas veces nos convertimos y hacemos del cristianismo una religión. Y no es a nuestra manera, queremos convertir a la gente obligatoriamente. Y fue en un estado de agitación que Pablo se dirige a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno de los cristianos que pertenecían al camino, llamaban a los del camino los de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire cómo era esto. Aún los corazones más duros, Dios los quiere transformar. Y ese es algún aspecto que quiero que tú hagas. Creemos que algunas cosas son como yo pienso, como yo digo, como yo lo aprendí, porque así me lo enseñaron, así fue mi religión, así yo lo aprendí. Y aquí encontramos a un Pablo persiguiendo a Saulo, a los cristianos, a los del camino, porque él estaba convencido que lo que había aprendido era lo correcto y que él era el que tenía la verdad y los demás estaban equivocados. Esto lo llevó a un encuentro. Cuando tus planes y mis planes no están alineados al propósito de Dios, mis metas y tus metas no están alineadas al propósito de Dios, tenemos que tener un encuentro con Él. Este hombre pide cartas y quiere un viaje. Veamos lo que nos dice Hechos capítulos 9, versículos 3 y 5. Un hombre perseguidor de la iglesia. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro cerró la puerta de la persecución que él llevaba a cabo y abrió una nueva puerta en Pablo, una puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. Él iba persiguiendo y el perseguido era Jesús. El perseguido salvó al perseguidor y lo convirtió en su mensajero. De ahí en adelante él inicia una vida y una trayectoria, Pablo, tremenda, que extendió el mensaje, que cambió la vida, cambió su forma de pensar. Y yo quiero que tomes nota y tomes un momento en esto, que una de las cosas para extender el evangelio es ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero es tener un encuentro con Jesús. Lo segundo es amar a Jesús con todo nuestro corazón. Y esa llenarse del amor de Cristo llevó a Pablo a predicar el mensaje en aquella época a toda la gente de Asia, Europa, llevar un liderazgo, un hombre que escribió cartas a las diferentes personas, a las diferentes iglesias. Fue el único en la historia de la redención que fue el responsable de la difusión del mensaje del evangelio de Cristo por el mundo gentil, porque se creía que el cristianismo era nada más para los judíos. Y Pablo nos modela cómo luce una vida entregada a Cristo para la gloria de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está? Porque las metas que tienes. Aquí tenemos a un hombre dominado por el amor de Cristo. La experiencia de salvación que tuvo fue objeto del amor de Dios y fueron el motor de la entrega absoluta de la causa, para la causa del Señor. Y él escribió a los Gálatas en capítulo 2, versículo 20 lo siguiente: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me envió y se entregó a sí mismo por mí. Mire la conversión que tiene Pablo aquí. La conversión dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mi vida y quiero agradar a Cristo. Y esta historia nos cuenta que Pablo, en la historia que se escribió en el principio, que Pablo murió aproximadamente en el año 66 después de Cristo, perseguido por la persecución de Nerón contra la iglesia de Cristo. Pero no obstante, esa actitud de servicio, de entrega de Pablo, es un estímulo y nos anima
a nosotros como cristianos, en esta época y en todas las épocas, a un hombre y mujer que amen a Jesús. Quiero decirte lo siguiente. Hoy estoy hablando de las metas. Y quiero hacerte referencia a un versículo bíblico que Pablo le escribe desde un lugar difícil, desde la cárcel. Le escribe a los filipenses una carta, y en ella, en el capítulo 3, los versículos 12 al 14, que hoy quiero enfatizar en esto para ti, es lo siguiente, es que ¿cuál es tu meta? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, dice Pablo, ni que ya lo haya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial por el cual Cristo nos llama por medio de Jesús. Tú y yo, como Pablo, somos personas comunes y corrientes. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, podemos ver cuán maravilloso puede ser el poder de la gracia y su bondad al usarnos como instrumento para alcanzar el Evangelio, con el Evangelio a otros. Pablo nos dice varias cosas en este versículo que encontramos. Lo primero que él entiende es que no lo ha alcanzado todo. Muchas veces como cristianos, como líderes cristianos, como pastores, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, creemos que ya alcanzamos el máximo, que ya logramos lo máximo. No, Dios tiene mucho por delante para cada uno de nosotros. Pablo entiende primero, no lo ha alcanzado todo. Quiere decir que aunque haya logrado metas de haber visitado Asia, haber visitado Europa, haber ido largas distancias y por diferentes medios, por barco, por bestia, a pie, pero él llevaba el mensaje y dice, no lo ha alcanzado todo. Lo segundo que dice en este versículo, otro de los aspectos que dice es, no soy perfecto. Él decía, yo no he logrado la perfección. ¿Y quién de nosotros la ha logrado? Tenemos a Cristo, pero no hemos logrado la perfección. Vamos caminando cada día con Jesús, quien nos va perfeccionando. Otro de los aspectos que dice Pablo es, sigo adelante para lograrlo. ¿Cómo vas tú en el camino? ¿Te has desanimado porque no has alcanzado las cosas? ¿No has alcanzado tu meta como cristiano? ¿Te has debilitado? ¿Has caído? ¿Te has sentido confundido en el camino? ¿Has perdido impulso? Pablo dice, sigo adelante para lograrlo. Y esta es mi palabra para ti hoy. Sigue adelante, que Dios te va a ayudar para que logres cada meta, para lograr tus sueños, para lograr tu vida espiritual. ¿Y qué debes hacer? Pablo sigue diciendo, me concentro. ¿En qué se concentraba Pablo? Pablo se concentraba en el propósito. Y muchas veces nosotros perdemos el propósito porque nos desviamos, perdemos el centro de atención que es Cristo Jesús en nuestras vidas. El centro de atención de nuestras vidas debe ser Jesús. Concéntrate en Él y Él guiará nuestros pasos, Él bendecirá nuestras vidas. Otra de las cosas que dice Pablo es, olvida el pasado. Él habla de olvidar el pasado. Recordamos a Pablo que iba persiguiendo a la iglesia. Estuvo cuando la muerte de Esteban. Sacaba a la gente, hombres y mujeres, los arrastraba y los llevaba presos, los llevaba a la cárcel. Él olvidaba los errores, olvidaba las glorias pasadas, los grandes multitudes a donde había llegado. Él lo que estaba era fijando, olvidando ese pasado, porque él quería algo, concentrarse en poner la mirada hacia adelante. El otro aspecto que quiero mencionarte es fijar nuestra mirada en lo que está adelante. Muchas veces, hermanos, no alcanzamos nuestras metas y sueños porque nos quedamos mirando el pasado,
el fracaso que tuvimos como pareja o que se estuvo como hijo, que me abandonó mi papá, que mi mamá me levantó solo o sola, el fracaso que estuve en la carrera universitaria, en lo que no logré en mi profesión, en mi empresa, pero tú tienes que poner tu mirada en lo que está delante. ¿Y quién está delante de ti? Cristo va delante de ti como poderoso gigante. ¿Y sabes qué? Poner la mirada adelante porque hay un premio mayor. Y el premio mayor es el supremo llamamiento que Cristo Jesús ha hecho. Ese es el premio mayor que tú y yo tenemos. Existe una meta y es la meta del cielo. Pablo dice, avanzo hasta el final, y tú y yo debemos avanzar hasta el final para recibir ese premio por el cual fuimos llamados. Muchas personas pierden de vista su meta, la meta del llamamiento, y se van tras sus propios sueños, tras sus propios deseos. Hoy te hago una pregunta: ¿cuál es tu meta actual? ¿Tu meta está dirigida por Dios? ¿Cuál es esa meta y qué prioridad tiene esa meta? Te puedo decir algo. La principal meta es ir al cielo. Tu principal y mi principal meta es ir al cielo. Pero muchas veces perdemos la mirada, perdemos la concentración. Por eso es que Pablo nos dice que pone la mirada y se concentra en la meta que está delante. Si tu meta actual no está dirigida por Dios, si tu meta actual ha perdido la visión, hoy te animo a que te reencuentres con Jesús. Hoy te animo a que enfoques tu mirada en Jesús. Porque a veces las ocupaciones, los afanes de la vida, porque son metas terrenales, pero ninguna meta terrenal puede estar por encima de la meta celestial. De tu meta hacia donde quieres ir, porque en muchas ocasiones algunas cosas que tomamos decisiones nos desvían del camino. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de perdición. Hay cosas que en mi propio entendimiento creo que pueden ser bien, pero me desvían del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Es que tú y tu casa sean salvos, que tú y tu familia sean salvos. El propósito de Dios es que tú camines en una dirección correcta en lo que Él tiene para tu vida. Sí, tenemos que trabajar y tenemos que tener metas profesionales y tenemos que tener metas para el matrimonio, pero te voy a decir algo: esa meta tiene que estar dirigida por Dios. Que tu carrera universitaria sea una carrera que glorifique a Dios y que tú le has pedido dirección a Dios para estudiarla. Que tu relación de noviazgo que vas a tener sea una relación de noviazgo dirigida por Dios. Que tu trabajo, a donde estás, le has pedido a Dios que te lo entregara y tú sabes que estás allí por la voluntad de Dios. Porque todo lo que vas haciendo, vas alcanzando una meta y viene otra, pero si están dirigidas por Dios, van a ser más fáciles. Ahora, si empezamos en la primaria, como les dije, la secundaria, y luego nos vamos a la universidad para tener un título y queremos ejercer una profesión y quizás podemos hacer un posgrado y hacer otros estudios porque queremos perfeccionarnos, pero cada uno de esos pasos y de esas metas deben glorificar a Dios. Tu meta final y mi meta final es que voy camino hacia el cielo. Eso es lo que tú y yo debemos enfocarnos. Recuerda la pregunta que te hice anterior. ¿Tu meta está dirigida por Dios? Si no lo está, hoy tienes que decirle: Señor, quiero enfocarme en mi meta que eres tú. Y todo lo que voy caminando de aquí en adelante sea guiado por tu Espíritu Santo. Guía mis pasos, guía mi caminar. Dirígeme en esto, dirígeme en el noviazgo, porque un noviazgo viene un matrimonio y vienen los hijos, y todo eso va llevando a otras metas
y a otros logros, pero que sean dirigidos por Dios. No es que lograste las metas del matrimonio, pero después a los pocos meses, a los pocos años, estés deseando divorciarte. Quiere decir que tu meta no estaba dirigida por Dios. Quiere decir que fueron tus propios pensamientos. Y hoy te quiero decir, concentra tu pensamiento en Jesús, busca la dirección de Él y Él guiará tus pasos. Él guiará tus pasos por senda de justicia y de verdad. Hoy enfócate en la meta que es Cristo Jesús. Luego vienen las demás cosas por añadidura. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que cuando buscamos a Dios, tus metas personales los vas a alcanzar, porque tu meta principal, a donde tú quieres llegar, es al cielo. Que puedas dar testimonio en todo tu caminar de que Cristo está en tu vida. Para mí es un testimonio. Esta semana falleció Luis Palau, pero desde que yo estaba niño escuchaba sus programas. Escuchaba siempre, y ver el testimonio de este hombre en su carrera de ministerio, toda su vida ministerial. Y él hacía aún mayor y anciano, y como le dijeron hace unos 3 años que tenía cáncer, él siguió predicando y siguió adelante, porque su meta es el cielo, y ya está gozando de la patria celestial. Que no nos sorprenda la muerte y nuestra meta sean las metas terrenales, porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Hoy quiero que hagamos una oración y le digamos al Señor: Señor, dirige mis metas, estoy errado en esto, quiero enderezar mis pasos, quiero que me guíes, porque quiero mis metas concentrarme en ti, Señor Jesús. Padre amado, en esta hora te doy gracias. Gracias por la palabra que he recibido. Gracias porque tú me has dado, Señor, la fortaleza para seguir adelante. Pero hoy quiero, Señor, que tú me ayudes a no desenfocarme, a mantenerme concentrado en el propósito, en el plan que tú tienes para mi vida, en el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Que nuestra meta superior es el cielo, el premio de supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que queremos, Señor. Y que todo lo que haga aquí en la tierra, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en todo lo que haga, Señor, sea dirigido por ti. Y cada meta que me proponga sea guiada por el Espíritu Santo. En esta hora te pido, Señor, que tú me ayudes, porque hay cosas que se necesitan ordenar en mi vida, en mi familia. Necesito cosas que necesitan enfocarse nuevamente y tomar un enfoque correcto en la vida para poder alcanzar esa meta de supremo llamamiento. Te pido que tú me ayudes, que me traigas fuerza y seas en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo sé que el Señor te guiará y Él cumplirá los deseos del corazón de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y quiero que te quedes con nosotros un momento más. Escucha esta canción y te quedas con nosotros un poco más de tiempo.